pueden ver en Casa Llegando, lo pueden hacer mucho mejor. Es una película que extracta una historia real. La película titula La lapidación de Soraya. Si lo vieron, de pronto me van a entender mucho mejor. Y si no, les invito a que lo vayan a ver. Bueno, esta película trata de una familia iraní. Habla acerca de las leyes islámicas. Ya nos podemos imaginarnos cómo era esa sociedad. Entonces, Soraya era una mujer dedicada a su hogar, a sus hijos. Ella comprendía muy bien lo que decía la ley islámica respecto al matrimonio y lo que implicaba el matrimonio cuando éste era provocado su ruptura, o sea, el adulterio como tal. Mas su esposo, llamado Ali, este hombre era todo lo contrario a Soraya. Este hombre era codicioso, lujurioso y sobre todo egoísta. Este hombre, luego de haber tenido 20 años de matrimonio con Soraya, tienen 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, se empieza a fijar en otra mujer. Entonces, a partir de ese momento, él comienza en su corazón a guardar y a pedirle divorcio a Soraya. Ali hace todo lo imposible por conseguir su objetivo. Él quiere a toda costa divorciarse de Soraya. Está buscando todo motivo para que sea culpado y pueda darse el divorcio. Entonces, ¿qué hace él? Empieza a golpearla primero. Segundo, empieza a colocar a sus niños varones, porque ya nos imaginamos, en una sociedad islámica, los varones es donde mandan y las mujeres callan. Ya imagínense ese ambiente. Entonces Ali empieza a golpear y empieza a colocar a sus 2 hijos en contra de su madre. Entonces ya podemos imaginarnos esa escena todos los días, golpeada, etc. Pero pese a eso, Soraya no le daba el divorcio, por una cuestión muy importante. Si ella daba el divorcio a Ali, ella quedaba totalmente desamparada. La ley islámica decía que ella no podía tener ciertos mantenimientos que debería tener una mujer no repudiada. En cambio, una mujer repudiada tenía que sufrir las necesidades más fuertes y primarias que uno puede tener, como es el hambre mismo. Ella no lo hacía por amor a sus 2 hijas y soportaba todo eso. Pero Ali, el esposo de Soraya, empeñado y persistente en el divorcio por su deseo ardiente de tener otra mujer más, Ali no solamente ahora insiste de manera particular con ella, entonces va donde un sacerdote del pueblo. Ambos empiezan a planificar ciertas actividades ilícitas que podían culpar a Soraya como indicios de adulterio. Este hombre había maquinado conjuntamente el sacerdote para que Soraya sea posteriormente lapidada, es decir, apedreada. Entonces, ¿qué hacen? De pronto en una sociedad de esa manera, una familia, un hombre llamado Moshe, recientemente había quedado enviudado porque su esposa había fallecido. Tenía un hijo. De pronto este hombre estaba en esa necesidad de que una mujer pueda estar en su casa, que pueda hacer los haceres de la cocina, que pueda hacer los haceres de niñera. Entonces estos hombres, el esposo, Ali, el sacerdote, dicen: ¿por qué no hacemos que Soraya vaya a trabajar a este lugar? Y que de pronto en ahí podemos encontrarle una falta. Soraya conocía, inicialmente Soraya no aceptó el trabajo, pero le ofrecieron dinero. Y ese dinero iba a ser exclusivamente para ella. Y las mujeres sabíamos que guardaban el dinero en un lugar porque ese dinero que ganaban era para sí mismas. Entonces, en esa condición ella acepta. Ella va donde ese hombre a trabajar, Moshe. Lo que hacía en ese lugar era las funciones que su trabajo le demandaba y posteriormente se retiraba a su casa. Porque cualquier indicio de actividad ilícita podía ser contado como singularidad de infidelidad conyugal. Es así que entonces ya nos podemos imaginar, los primeros días, Soraya normal,
la relación con su jefe, pero estos gestos que son tan básicos como el sencillo de saludar a su jefe, o en todo caso sonreírle de manera espontánea, nada ilícito por parte de Soraya, puede ser fotografiada por parte de su esposo Ali, con el fin de demostrar que se estaba cometiendo adulterio, infidelidad conyugal. Es así que este hombre como el sacerdote van finalmente donde Moshe y le dice: vos atestigua que te acostaste con Soraya. Necesitamos un testigo ante la corte del alcalde. Y de esta manera nosotros podemos proceder a que esta mujer sea lapidada. Ali usó de todas las circunstancias con el fin egoísta que él tenía. Para él, que muriese Soraya era lo mejor. ¿De qué manera él prácticamente se deshacía? Entonces, reunidos el sacerdote, Ali y otros testigos y el alcalde, finalmente dan el veredicto que las actitudes de Soraya eran llevadas a finalmente para que sea motivo de actividades ilícitas y sean justificadas como adulterio. Sale el veredicto. Entonces todos los hombres de ese pueblo islámico empiezan a abrumarse y empiezan a gritar: Soraya adulteró. Y a todos los hombres de ese pueblo llegó hasta lo profundo de ellos, porque les hacía ver como seres indignos. Ellos alborotaron todo el pueblo y la mañana siguiente fueron donde Soraya, le agarraron. Los soldados paralelamente a ello empezaban a cavar, porque ese día tenía que ser lapidado. Nos vamos a imaginar los soldados cavando un hoyo, aproximadamente a la altura de la cintura. Lo tienen a Soraya agarrada y lo colocan dentro del hoyo. Los soldados empiezan a enterrar, de tal manera que solo parte de esta parte del cuerpo sobresalga de Soraya. Y empiezan a trazar una línea, más o menos de aproximadamente 3 metros. Todos los varones del pueblo islámico allí reunidos para lanzar la primera piedra. Empezó su padre, imagínense, Soraya, que había compartido mucho tiempo con su padre, pero el orgullo del varón estaba comprometido. Tenían que librar el pecado que había manchado este pueblo Soraya. Y vemos que todos los argumentos que muestran son falsas. Pero pese a eso, el padre empieza a agarrar la primera piedra. Imagínense allí Soraya, apuntando la primera piedra. Ya nos podemos imaginar cómo esa piedra empieza a llegar a la frente de Soraya y empieza a sangrar. Y posteriormente su esposo Ali, con más rabia y con más energía, agarrando una piedra más grande, empieza a arrojar otra vez. Y podemos imaginarnos cómo la nariz y el rostro empieza a desfigurarse. Y posteriormente nos imaginaremos lo más precioso para una madre, sus 2 hijos varones, agarrando esa piedra y dándole a su madre. Y finalmente todos los varones del pueblo agarran la piedra y empiezan a darle hasta que Soraya empieza a morir lenta y progresivamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver. Amado Señor, en primer lugar, estoy muy agradecido contigo, Señor, porque me permite, Señor, conocer a nuevos hermanos, Señor, que de pronto nunca he imaginado verlos su rostro, pero entro en comunión con ellos porque tenemos un solo Señor, y eso eres tú, Padre. Muy agradecido, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a poder compartir tu palabra. Señor, es fácil enseñar
materias seculares de una aula, es fácil enseñar procedimientos seculares a las demás personas, pero es muy especial enseñar tu palabra, Señor. Te pido que tu gracia esté sobre mí y que esta mañana pueda compartir tu palabra, Señor. Que cada hermano que esté en este lugar, cada niño y niña que está en este lugar, puede irse bendecido, Señor, porque escuchó tu palabra. Señor, te pido que en esta mañana me ayudes a exaltar tu nombre. Que tu nombre sea glorificado por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, en Mateo 5:27. Mateo 5:27. Y escuchen bien porque voy a dar lectura a la palabra poderosa del Señor. Dice así su santa palabra. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, cortátela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo os digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Podamos sentarnos, hermanos. Lo que vamos a hacer esta mañana es leer el texto, explicar el texto y finalmente aplicar el texto. ¿Ya? Entonces es así que este sermón yo lo he denominado de esta forma. Y ténganlo muy presente en cada momento. El título de este sermón es El legislador del adulterio. El legislador del adulterio. Este sermón tiene dos puntos. Uno, la explicación del adulterio. Y el segundo punto es la legislación del adulterio. En este primer punto, la explicación del adulterio, vamos a ver dos cosas. Primero, la mala explicación del adulterio. Y segundo, vamos a ver la correcta explicación del adulterio. Bien, pero antes vamos a colocarnos todos en contexto. Vamos a vivirlo del pasaje, como alguien dice, para poder comprender mejor. Entonces, rápidamente nos vamos a ubicar más o menos 2000 años antes de Cristo. No, 2000 años, ¿cómo sería? O sea, el punto es que estamos en el momento cuando Jesús está en la montaña. ¿Ya? Está ahí en Galilea, está alrededor de toda la multitud. Entre ellos estaban los fariseos, estaban los escribas, los saduceos, y estaban sus discípulos. Y vamos a imaginarnos que nosotros también estamos ahí. Cada uno, imagínense que está en ese mismo lugar. La idea, hermanos, es que nosotros vayamos al texto. No que el texto traigamos aquí para nuestra conveniencia. El punto es que nosotros vayamos al texto. Para que extraigamos lo que nos quiere realmente decir Cristo. ¿Ya? En ese sentido,
La pregunta es, Jesús está ahí, está haciendo su primer discurso. El plan de gobierno mesiánico está estableciendo. Porque mucho más antes, Moisés había establecido los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero Jesús tiene que venir luego después, no para cambiar la ley, en absoluto. Jesús cumplía la ley tal como lo decía. Él tenía que ampliar y profundizar lo que la ley mosaica decía con el sermón de la montaña, o el sermón del monte, como le conocemos. ¿Ya? En ese sentido, hermanos, la pregunta es, ¿cómo entendían los fariseos y los escribas referente a este punto? ¿Cómo ellos interpretaban referente a este punto? Los escribas, como los fariseos, ellos hacían mucho mención a lo externo del adulterio mismo. A ellos les interesaba mucho lo que se podía ver con los ojos, y no así lo que tenían en su corazón. Entonces, en ese sentido, Jesús tiene que decirlos. Ustedes saben muy bien que mis compañeros anteriormente estamos hablando toda esta serie, pero no podía quedar por alto esta área de la vida del ser humano, que es el deseo. Todos tenemos deseo, ¿verdad? Entonces esta área no podía pasar por alto. Jesús también tenía que hablarles a los fariseos y a los escribas sobre este punto. Lo que ellos se decían estaba erróneo, y Jesús tiene que corregir. Entonces, los fariseos y los escribas miraban más lo externo del adulterio, y Jesús tiene que hacer uso de una preposición a la palabra pero. La palabra pero contrasta una idea anterior errónea con otra idea que es correcta. Y Jesús en este pasaje va a hacer ilusión en dos oportunidades. Pero esta ocasión nos vamos a ubicar en la primera parte, cuando Jesús les dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces los fariseos veían lo externo, como les volví a decir hace un momento. Jesús en ese momento tiene que agarrar lo que ellos entendían y tienen que decir lo siguiente: ustedes, fariseos y escribas, juzgan lo que se ve, pero no miran su corazón, lo que ustedes están deseando. En ese sentido, yo les digo, él tiene que decir que yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con él en su corazón. O sea, está diciendo Jesús, para ustedes, fariseos, que es motivo de condenar el acto externo, el acto mismo del adulterio, para mí, que yo soy el legislador de este séptimo mandamiento, el deseo con sus ojos que miran es equivalente a lo que ustedes juzgan del mismo acto. Jesús está siendo claro y profundo, porque Él no solamente se está dirigiendo a los ojos que ellos ven, Él está yendo a la profundidad de su corazón. Él está apuntando al ser mismo de ellos. Con este pasaje nos podemos dar cuenta que Jesús está hablando de lo que hay en el corazón, en este caso de los fariseos. ¿Y qué había en el corazón de los fariseos? Recordemos ese pasaje que dice que del corazón están los malos pensamientos, los homicidios, borracheras, etc. ¿Verdad? En el corazón del hombre inconverso está eso. Todas esas cosas están. Más el corazón del verdadero convertido, ¿qué está? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Verdad? Entonces Jesús tiene que, con este pasaje, confrontarles de esa manera. Les tiene que decir
que lo que para ustedes es lo externo del adulterio, para mí, lo que ustedes piensan, y lo que ustedes miran, y lo que ustedes codician, es equivalente a eso. Entonces, Jesús no solamente tiene que corregir eso, sino tiene que dar una explicación perfecta de eso. Y tiene que hacer ilusión a dos partes del cuerpo. Pero vayamos a dar lectura a lo que dice el pasaje. El pasaje dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, sino que todo él sea arrojado al infierno. Hermanos, Jesús tiene que hacer ilusión a dos partes del cuerpo. El sistema sensitivo del cuerpo, por medio de estas dos partes que Jesús hace ilusión, capta mejor las sensaciones, la sensibilidad. Los ojos en los varones y en las mujeres los oídos, ¿verdad? Y obviamente no podía faltar el sentido del tacto. A través de las manos uno percibe los sentidos, ¿verdad? Entonces Jesús está haciendo bien profundo esto, pero primero quiero señalar literalmente esto, o sea, una mala interpretación. Uno, agarrando solamente este pasaje, puede entender de esta forma. Bueno, ya que Jesús dice eso, entonces sacaré mi ojo, voy a estar tuerto y ya. O de lo contrario, cortaré mi mano, estaré manco y ya. Pero el organismo mismo nos dice, no es así. Nuestro mismo cuerpo nos está diciendo que no es así. Porque si un ojo no lo tengo, con el otro ojo igual estoy pecando. Si una mano no llega a percibir los sentidos, la sensibilidad del cuerpo, con la otra mano igual estoy percibiendo. Entonces acá la idea no es tanto agarrar literal esto. Jesús no está haciendo esa explicación. Jesús está haciendo una explicación perfecta del séptimo mandamiento. En otras palabras, Jesús está diciendo, para que se entienda mejor esto, imaginémonos lo siguiente, que acá hay una vela. Acá también se dice vela, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una llama de fuego muy pequeña. Los niños seguramente hemos hecho esto. Yo especialmente lo he hecho. Está ahí la vela con el fueguito y empieza a ver el fuego, empieza a jugar, empieza a calentar, empieza a ver de otro lado, y ya. ¿Qué pasa en ese momento? Al hacer eso, mi sentido del tacto está percibiendo esa sensación de quemar. Esa información está viajando hasta mi cerebro y está procesando eso, entonces mi cuerpo está reaccionando con esto. Porque si yo detengo por más de 5 minutos, me voy a quemar y mi cuerpo va a rechazar eso, ¿verdad? Eso es lo lógico, el cuerpo funciona así. Pero imaginémonos que no es una vela, sino que es un bosque que está ardiendo. Ahí no vamos a poder jugar como cuando el niño empieza a jugar así, no. Vamos a escapar. ¿Por qué? Porque nos va a quemar. Vamos a tener quemaduras de 3er grado, vamos a sufrir una deshidratación, nos va a dar un shock séptico y vamos a morir inmediatamente. Seguro que sí. Entonces Jesús está diciendo que el pecado no es como un fueguito que te va a quemar y va a deshidratar. No. Jesús está diciendo que es como un bosque que está ardiendo. Así es el pecado. En otras palabras, está diciendo que lo que tú piensas, que lo que tú miras, pecaminoso, considera como si fuese un bosque que está ardiendo y te va a quemar. Te va a quemar de tal manera que vas a morir inmediatamente. Nos imaginamos, ¿verdad? Este bosque ardiendo, tú ahí en medio de eso, tienes que escapar lo más que puedas, porque si no te agarras y mueres inmediatamente. O sea, Jesús está considerando la severidad del pecado. El pecado, hermano, tú no puedes jugar con el pecado. No puedes coquetearle al pecado. Y mucho menos acariciar el pecado, hermano. ¿Cuándo hacemos eso? Los varones.
¿Cuándo hacemos eso? De pronto estamos en el computador haciendo nuestras cosas, viene una imagen ilícita. Y a veces hay una batalla en la mente. Abro o no abro, abro o no abro, abro o no abro. Y ya me están entendiendo, ¿verdad? Jesús está condenando eso y dice, eso es como un bosque que está aquí. Que si tú permites entrar a tu mente eso va a crecer. Para el inconverso, hermanos, esto es normal. Es más, para el inconverso que tú no cedas estas cosas, eres anormal. Pero para el creyente, esto es pecado. Rápidamente quiero hacer mención a lo siguiente. Esta mañana, cuando veníamos de Santa Elena con Julio acá, nos subimos en el taxi, el chofer me hacía la pregunta. Me decía, ¿qué piensa usted de la unión libre? Y yo le decía, es pecado. Eso es pecado. Empezamos hablando así y finalmente hablamos del Señor. Y creo que él quedó bien impactado porque algo tan notorio, la unión libre para el inconverso es normal. Es más, es un programa para prevenir ciertas cosas posteriormente. Y si no tenemos compatibilidad, si no algo falla, de pronto, como no nos hemos casado, yo estoy en paz y tú estás en paz, y ya. No, la unión libre es sinónimo de pecado. Bueno, sigamos. Entonces Jesús lo que está haciendo ilusión a esto es lo siguiente, hermanos. La aplicabilidad para nosotros, porque vamos a aplicar ya. En estos momentos, toda actividad que despierta tu deseo ardiente para hacer pecar, córtalo. Inmediatamente cuando llegues a tu casa, busca qué cosas a ti te son ocasión a caer. ¿Qué cosas despiertan tu apetito de tentación? Arroja. Y segundo, hermano, cuando tú tomas esta actitud, eres apartado. Debes glorificarte en el Señor. Porque cuando tú estás tomando esta actitud, estás honrando al Señor. Bueno, sigamos el texto. Dice que en el versículo 30, mejor dicho, sí, el 30. Estamos en el Mateo 6:30. Entonces Jesús, con esta explicación, está haciendo una explicación clara y perfecta referente al séptimo mandamiento. Mateo 5, 30. Sí, 30. Bueno, ya hemos entendido esa parte, hermanos. ¿Bien? Entonces vamos a entrar a otra parte, a lo que es la legislación mismo del adulterio. Nuevamente, hermanos, Jesús está confrontando a los fariseos, pero el escenario cambia acá. Jesús ya no está en Galilea, Jesús ahora está en Judea, ¿ya? Él está sanando enfermos, pero los fariseos, con el fin de tentarle, otra vez le hacen las siguientes preguntas, ¿ya? Dice, pero para comprender esto mejor, hermanos, tenemos que irnos rápidamente a lo que es Mateo 19, ¿ya? Y voy a dar lectura al mismo para poder comprender mejor. Mateo 19 dice así. Vamos a leer desde el 3. Mateo 19, versículo 3. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. Para ponerlo a prueba le preguntaron. O sea, otra vez, la conveniencia de ellos. El fariseo está buscando alimentar su egoísmo. Él está buscando lo que él quiere, no que la Escritura dice. Entonces le preguntaron, ¿qué cosa? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esa es la pregunta. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo?
Quiero, hermanos, llevarlos un poquito rápidamente a Deuteronomio 24. No busquen, solamente voy a contarles rápidamente. Ahí la palabra que sobresale es cosas indecentes. O sea, lo que quiero explicar, primero, que Jesús no está de acuerdo con el divorcio. Jesús aborrece el divorcio. ¿Ya? Pero Moisés tiene que ceder, dando que el hombre pueda dar la carta de divorcio. Pero, ¿qué circunstancias obligaron para que Moisés pueda dar la carta de divorcio? Dos aspectos muy importantes. Primero, el hombre judío, cuando pensaba que su esposa, recién casada, no era virgen, él tenía la autoridad de llevarlo ante los ancianos del pueblo, y si esto lo que pensaba era confirmado, la mujer debería ser castigada con la pena máxima, que es la lapidación. Pero en su defecto, si no era confirmado esto, el varón tenía que pagar el doble del valor con el cual le compró por su esposa, y demás tenían que castigar. De pronto la sanción era menos para el varón que para la mujer. Bueno, el segundo, cuando un hombre sospechaba que su esposa le era infiel, tenía que llevar al sacerdote, y el sacerdote tenía que aplicar una prueba que se llama la prueba del celoso, así se llama. ¿En qué consistía esto? Agarraba un frasco de agua amarga, hacían tomar a la mujer, y la mujer debería tomar esto. Si la mujer enfermaba, confirmaba el adulterio. Y si no enfermaba, y de pronto no era confirmado esta infidelidad conjugal. Y otras cosas más minúsculas, como por ejemplo que cocine mal, y era un motivo para que el varón pueda extender el divorcio. O sea, cosas así que la tradición rabínica y la tradición oral misma inventaron, torcieron lo que realmente Jesús estuvo diciendo desde el mismo 10 mandamientos, desde el mismo 7º mandamiento. Desde el Antiguo Testamento Jesús no está diciendo eso. Jesús, vamos a ver que después está explicando y está legislando el 7º mandamiento a la luz del 10º mandamiento, que es codiciar. Está agarrando esas dos cosas y en ese sentido les está explicando. Lo que quiero que agarren, hermanos, que los fariseos hacían un uso y un abuso de lo que decía la ley, con fines convenientes para el fariseo. ¿Ya? Después de eso, entonces, en ese sentido, entonces Moisés tiene que aceptar recién, y finalmente tiene que decir por la dureza del corazón de los hombres. ¿Ya? En ese sentido, Moisés permite que se dé finalmente la carta de divorcio. ¿Ya? Sigamos con el texto entonces. ¿Qué dice? Moisés les permitió divorciarse por su esposa, por lo obstinado que son, o por su dureza de corazón. Ya hemos visto en qué consiste eso. Pero respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Otra vez tiene que decir, les digo, que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Bien, en otras palabras, los fariseos agarraban cualquier motivo para hacer uso y abuso del divorcio. Así como vimos en la introducción, el esposo de Soraya buscaba cualquier indicio con el fin que su objetivo fuera realidad, ¿verdad? Entonces esa misma actitud tienen estos hombres fariseos. Ya podemos imaginarnos ese ambiente de Jesús, cómo está confrontando a ellos.
¿Y qué es lo que Jesús les tiene que decir? Jesús, para explicar mejor este pasaje, tiene que puntualizar, especificar que sí hay un divorcio. O sea, una persona puede divorciarse hasta recasarse sin pecar. Sí, pero otra vez vuelvo a decir, Jesús aborrece el divorcio. Por la dureza del corazón de los hombres, tiene que dar como una salida hacia el adulterio. ¿Por qué? Porque Jesús siempre dio un mensaje de esperanza. No podía pasar por alto una mujer que de pronto tuvo estos antecedentes de vida. No podía dejar pasar por alto. Y vamos a ver a continuación la actitud que Jesús toma frente al adulterio. Pero antes recordemos otra vez la introducción que vimos. ¿Recuerdan? Cómo el esposo Alí, el sacerdote y el alcalde de ese pueblo ejecutan el adulterio. Ellos agarran cada piedra, empiezan a lanzar a Soraya y vemos cómo ella empieza a sufrir y empieza a morir. Frente a esto, Jesús, ¿cómo tiene que resolver eso? ¿Tenía una actitud de fariseo? No. Y la Biblia en el Evangelio de Juan nos dice cuando Jesús está frente a una adúltera. ¿Cuál es la actitud de Jesús acá? Por eso es un mensaje de esperanza. ¿Se acuerdan? Recordemos rápidamente. Jesús está ahí. Los fariseos inventan un episodio de adulterio. Es más, contratan a una persona, lo pagan, para que esta mujer sea descubierto en pleno acto del adulterio. Lo agarran y lo llevan a Jesús y le dicen: ¿sabes, maestro? Hemos encontrado a esta mujer en pleno acto del adulterio. ¿Tú qué dices? Por eso es un mensaje esperanzador. Jesús les dice: ¿quién esté libre de pecado? Tire la primera piedra. Esa palabra no solamente iba a los ojos de los fariseos, iba a los profundos de Dios, la esencia misma de Dios. En ese sentido, cada uno de ellos, ya podemos dejar la piedra ahí e irse. Jesús mira a los ojos de la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer responde: no hay nadie. Y Jesús les tiene que decir: así como ellos no te acusan, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. El mensaje de Jesús, hermanos, es siempre de esperanza. Pero esa esperanza tampoco puede estar separada de su verdad. La verdad basada en el amor y en la esperanza es lo que Jesús enseña. Por eso, hermanos, para que las personas que de pronto están en esta situación, Jesús tiene este mensaje para ellos, para ellas. Es un mensaje de esperanza. Porque si Jesús no hubiera actuado de esta manera, creo que una mujer en esas condiciones nunca hubiera tenido la esperanza de buscar a Cristo. Cristo también tenía que mostrar y reflejar su santidad hasta en ese aspecto. Por eso la salvación no nos coge. La salvación es don de Dios. Dios conoce cada actitud de cada persona de nosotros. Conoce nuestra condición, cuán pecadores somos. Pero así también Jesús nos ama y conoce nuestra situación. Estamos en Jesús y el divorcio. Entonces, vamos a explicar ahora, vamos a leer y explicar el versículo 32 de Mateo 6. Dice: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposo le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Voy a explicar esto con esta ilustración para que se entienda mejor. Volvamos otra vez a la introducción. Ahí está Ali, el esposo de Soraya. Finalmente él llega a poseer a esa mujer que él estaba deseando para que sea su esposa. Entonces se juntan en unión matrimonial
y comete adulterio. Ali, por ser el involucrado, comete adulterio. Y la mujer también comete adulterio. Pregunto, Soraya es la víctima de este caso. Ella no cometió nada. ¿Ella podía hacer o podía aplicar el divorcio? Claro que sí, la Biblia está diciendo eso. Que sí podía. ¿Por qué? Porque está ahí una infidelidad conyugal. Y no está provocado por ella, sino por en este caso por Ali. Ella puede divorciarse hasta casarse porque no está en pecado. En otras palabras, ese versículo está diciéndonos de esa manera, hermanos. ¿No? Y para terminar, hermanos, quiero dejar una aplicación. Bueno, las siguientes aplicaciones. Primero, yo desde que vine noté algo diferente en esta iglesia. Que en los hermanos hay un ardiente deseo de conocer las Escrituras. Y eso es bueno, hermanos. Procuremos siempre ir hasta donde Jesús estuvo. No que traer ciertas cosas de ahí, agarrar y a nuestra conveniencia interpretar. No, porque podemos ser fariseos, hermanos. Tengamos mucho cuidado de eso. Que el Señor nos libre de eso. El pasaje nos habla de esa primera aplicación. Una segunda aplicación, el pasaje nos dice que la severidad del pecado. De tal manera que debes sacar tu ojo bien cortado. Pero no está diciendo que debes hacer literalmente eso, sino que debes considerar que el pecado que se te expone en tu entorno es grave, te puede matar. La otra aplicación es que si tú estás viviendo esto, hermano, alégrate. ¿En qué sentido alégrate? En el sentido de que tú estás haciendo preciso. Al precisar ciertas cosas, ciertas imágenes, ciertas cosas que están viniendo a tu interior, tú estás reflejando a Cristo. ¿Por qué? Porque no estás tolerando el pecado. Estás siendo diligente en las cosas que estás metiendo a tu mente. Y eso es una marca, hermanos, de un verdadero creyente. Sin santidad nadie verá, nadie podrá ver. ¿Acaso ser creyente es una simple decisión cuando me dicen que Dios que tiene un plan maravilloso y ya soy creyente? No, eso está mal, eso es erróneo. Las marcas de un verdadero creyente es la santidad. Y cuando uno hace un autoexamen de esto, con seguridad, puede darse cuenta y debe alegrarse que es creyente. ¿Por qué? Porque todos, en cierta manera, por nuestro corazón, por nuestro remanente de pecado, todavía nuestra mente está formateada con el pecado. Pero el pecado no tiene poder en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para vencer. Y finalmente, hermanos, Cristo, el Padre, quiere presentar una esposa sin mancha ni arruga. Esa esposa somos tú y yo. Esa iglesia conformamos todos nosotros. Y Cristo quiere vernos así a cada uno de nosotros, santos. Y quiero en esta mañana dejarles eso, hermanos. Que piensen que no podemos jugar, no podemos coquetear, y mucho menos acariciar el pecado. Debemos hacer una cirugía radical en el instante, continuo, decisivo y oportuno, en el momento en el cual estamos siendo sometidos a la tentación. Oremos, hermanos.